Me hizo pasar gratis mientras todos pagaban. Tú, ven. Su voz cortó la fila como un cuchillo. No me conocía, pero sus ojos se quedaron en los míos un segundo demasiado. Desde esa noche, cada viernes era lo mismo, un privilegio que ardía como un secreto. Y hoy, cuando por fin le pregunté por el servicio que debía, murmuró: «Quédate después del cierre. 3 de la mañana, puerta cerrada, y un límite que no sé si quiero respetar. Me llamo Mateo, tengo 24, y los viernes suelen empezar con una broma cruel del tiempo. La fila ante el Velvet de Chueca se hace eterna justo cuando más necesito bailar. Madrid respira distinto por la noche. Todo es más nítido, más honesto. O eso pensaba hasta que él apareció en la puerta como un semáforo que solo a mí me daba verde. Raúl. 31. Espalda de muro y una calma que imponía sin alzar la voz. La primera vez que sus ojos se clavaron en los míos, la música pareció venir desde dentro de mi pecho. Levantó 2 dedos. Tú, pasa. Mis amigos protestaron entre risas. Yo dudé. Él no. Su mano tocó mi hombro apenas un segundo. Un toque que se demoró, y sentí un calor bajo la piel. Entré. Ellos pagaron. Fingimos que era gracioso. Las semanas siguientes repitieron la coreografía. La fila, su gesto, mi pulso acelerado, el portazo de la culpa cuando miraba atrás. Él apenas decía nada. Mateo. Y un leve asentir, como quien reconoce un secreto. Entre nosotros había un silencio cargado, una electricidad que me dejaba con la boca seca. Su mirada se quedaba demasiado, como si supiera leer mis dudas. A veces su brazo rozaba el mío al abrir la cinta de la entrada, y un escalofrío me recorría la espalda. Shivers down my spine, cada nervio despierto. «Te tiene fichado», dijo Sandra, agitando el sello húmedo de su muñeca. Me encogí de hombros. «Será amable». Pero la amabilidad no pesa así en el aire. Lo sabía. Él también. Un viernes fui solo. Lo había decidido en el metro, con el cristal devolviéndome un reflejo que quería respuestas. Raúl me vio y sonrió muy leve, como si lo hubiera estado esperando. «Pasa». Di 2 pasos y me detuve. «¿Qué servicio te debo?» Mi voz salió más firme de lo que sentía. Sus ojos no se movieron. «¿Seguro que quieres saberlo?» Tragué. «Sí». «Entonces quédate después del cierre. 3 en punto». El mundo se estrechó a esa hora. Asentí. Al entrar, su mano rozó otra vez mi hombro. Skin to skin warmth, un segundo más de lo prudente. «Disfruta», dijo. La palabra quedó vibrando. Bailé sin escuchar de verdad. Cada luz me recordaba su mirada. Cada canción, la pregunta. A las 2:45 las luces subieron un nivel. Los vasos chocaron con la barra. La pista se fue vaciando como una playa después de la tormenta. Yo me quedé junto al pilar del fondo, viendo cómo Raúl manejaba la salida con esa autoridad suave que no necesita gritar. A las 3:05, el portón principal se cerró con un golpe sordo. Él me señaló con la barbilla. «Ven». Pasamos por un pasillo estrecho que olía a desinfectante y metal. Las cámaras titilaban en blanco y negro. Cada paso era un latido. «Tranquilo», dijo sin mirarme, como si pudiera oír mi corazón. Su voz era baja, y el eco la hacía más íntima. Me abrió una puerta discreta, un despacho pequeño, un escritorio, pantallas con ángulos de la sala ya vacía. Cerró. El clic fue un sello. No supe dónde poner las manos. Él dejó la chaqueta en el respaldo, y por primera vez lo vi sin el uniforme completo. Camiseta oscura, antebrazos que contaban historias de disciplina, pero la expresión blanda, casi vulnerable. Se sentó frente a mí. No había música, solo la respiración del aire acondicionado y mi propia respiración intentando encontrar un ritmo. La distancia entre nosotros pesaba, y, aún así, el aire crecía denso, como si cada palabra pudiera inclinarlo todo. «Llevas semanas dejándome pasar», dije. «Quiero entender por qué». Raúl me sostuvo la mirada. «Porque me gustas». La frase cayó limpia, sin ornamentos. Sentí el suelo moverse medio centímetro. La vergüenza y la alegría chocaron dentro de mí como 2 olas. «No me conoces». «Te he visto». Apretó los labios, buscando las palabras. «La forma en que miras cuando suena un tema que te importa. Cómo cierras los ojos en un estribillo. Cómo agarras a tus amigos por el codo para que no tropiecen. Dijiste gracias al camarero la noche que te manchó la camisa. No quise jugar a adivinar. Solo quise que volvieras». Había ternura en su voz,
y me incendió el pecho. ¿Y el servicio? Pregunté, casi en un susurro. Él se inclinó apenas. Su olor a limpio y noche me llegó primero. Heat rising between us. Quiero que salgas conmigo. Una cena. Hablar, sin ruido. Mi risa fue breve, nerviosa. ¿Todo esto para pedirme una cita? No era fácil pedírtelo en la puerta. Hay ojos y líneas que no debo cruzar en el trabajo. Y sin embargo aquí estamos. La tensión se volvió un hilo tenso entre los dos. Sentí su presencia como una corriente. Breathless tension. Mi mano tembló sobre el borde del escritorio. La suya se posó cerca, sin tocarme, como si esperara permiso que yo no sabía cómo dar. Our closeness felt reckless, como asomarse al borde de una tormenta. Mis pensamientos ardían, cada uno más ruidoso que el anterior. Si alguien abre la puerta, si las cámaras, si me estoy inventando todo esto. Mis amigos dirán que me he vuelto loco, murmuré. Dirán que es peligroso mezclar cosas. No tienen por qué saber esto hoy, respondió. Solo quiero escucharte sin gritos alrededor. Sus ojos no eran duros, eran una pregunta. El silencio entre nosotros ardió más que cualquier frase. Su mano avanzó un poco, un gesto pequeño, y el aire se volvió pesado cuando sus dedos casi rozaron los míos. Lingering touch que no llegó a serlo. Sentí mi pulso desbocado, my heart pounding too loud. Un tirón por dentro me empujaba hacia la orilla. ¡Raúl! Mi nombre en su boca había sido siempre un anzuelo. El suyo en la mía fue un incendio. Nuestros ojos se quedaron pegados. Un segundo se hizo largo, el siguiente, peligroso. Our lips almost met, a un aliento de cruzar la línea. Todo dentro de mí gritaba por más, y al mismo tiempo, por cuidado. Caught between fear and desire. Entonces, vibró mi móvil en el bolsillo como una alarma indeseada. Sandra. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? La pantalla iluminó el despacho en un destello breve. La realidad entró por la grieta. Tragué. Raúl no se movió. No tienes que decidir ahora, dijo, bajito. Pero si te quedas, escucha. Alzó la vista y su voz se volvió grave. Lo que quiero contigo no cabe en una puerta abierta a la calle. Sentí como el mundo se inclinaba otra vez, como si la habitación flotara. La tentación era un imán y el miedo, un freno. La promesa de algo verdadero se mezcló con el vértigo del riesgo. Di medio paso hacia él, la respiración contenida, el pecho en llamas, a un suspiro de la tormenta. La manilla de la puerta crujió desde fuera. La manilla giró y contuve el aire. Si alguien entraba, todo lo no dicho podía volverse ruido. Aún así, no di un paso atrás. Raúl no apartó la mirada. La puerta se abrió un palmo. Un compañero asomó la cabeza, preguntó si faltaba algo y se fue con un gesto breve. El despacho recuperó su silencio. Yo había venido a por respuestas. No quería huir con otra duda más. No busco meterte en un lío, dije. Solo quiero saber si estoy inventándome esta tensión. No te la inventas, respondió. Pero necesito que elijas con calma. Fuera, todo se vuelve comentario. Aquí solo estamos nosotros. Hubo un instante en que su mano se acercó a la mía sin tocarla. El aire se tensó. Decidí no cruzar ninguna línea esa noche. Le pedí algo sencillo y radical. Vernos fuera, a la luz del día, sin música, sin reloj. Él asintió, y en su asentimiento hubo alivio. Acordamos el martes, un lugar discreto cerca del Retiro. Salí del club con la piel ardiendo y una promesa dándome vueltas en la lengua. El martes llegó con una claridad que me desarmó. Lo vi acercarse, más grande de lo que recordaba, pero extrañamente cercano. Nos sentamos lejos de otros oídos. Habló poco de sí mismo y mucho de escuchar. ¿Por qué eligió ese trabajo? ¿Cómo aprende a leer el ánimo de una sala? ¿Qué significa proteger sin invadir? La comida avanzó con naturaleza. Entre plato y plato se fue instalando una cercanía nueva, sin roces, sin atajos. Noté su modo de sostener mi mirada sin forzarla, de esperar mis silencios. Si aceptas seguir, quiero hacerlo bien, dijo. Nada de puertas a medias. Lo miré y no me reconocí en esa seguridad. Yo, que suelo necesitar semanas, ya estaba dentro de algo que no sabía nombrar. Dije que sí. Caminamos después junto al parque, y la ciudad pareció bajar el volumen. Me preguntó por mis viernes, por mis amigos, por lo que temo y lo que deseo. Él entendió.
La primera fisura apareció una semana más tarde. Era sábado. Habíamos quedado para cenar, discreto, temprano. A media tarde, un mensaje seco. No puedo ir. Problema en la puerta. Lo siento. Contesté. Tranquilo. Pero no lo estaba. Mis amigos me arrastraron al Velvet para olvidarlo. Raúl trabajaba con la atención clavada en los de fuera. Me vio y desvió la mirada. Sentí un pinchazo torpe en el orgullo. Thomas soltó que aquello tenía pinta de mal comienzo. Yo defendí a Raúl sin convicción. Al salir, él me esperó a un lado, donde la luz no llegaba del todo. No quise verte cuando te vi, admitió. Venía de apagar un incendio y no quería arrastrarte a ese humor. Me dejaste plantado sin explicaciones. Te las doy ahora, y si no te bastan, lo entiendo. Respiré hondo. No era el plantón, era la sensación de volver al lugar de siempre. Yo esforzándome por entender a alguien que, cuando se agobia, se encierra. Se lo dije. No levantó la voz. Aceptó la crítica como quien acepta una carga que ya llevaba. Me pidió otra cita, esta vez un domingo por la mañana, fuera del barrio, sin gente que nos conozca. El domingo fue una tregua. Caminamos por Lavapiés y acabamos en una azotea con vistas sin ruido. Hablamos de familia. Él, de un padre presente y una madre protectora. Yo, de un hogar que me quiere, pero con silencios incómodos. Dijo que no pretende esconderme, pero que no anunciará nada a gritos. Le dije que no necesito pancartas, sí coherencia. Lo entendió. Hubo un momento en que el sol nos obligó a acercarnos a la sombra común, y ese simple gesto ordenó el resto del día. A mitad de mes me propuso ir a su casa. No para cruzar líneas, dijo, sino para cocinar y ver una película. Acepté con un nudo en el estómago. La conversación fue despacio, como si cada frase hubiera de ganarse un lugar. Cuando la película se quedó sin interés, el silencio se llenó de una respiración compartida. Su mano descansó cerca, otra vez, sin tocar. No hizo falta más. Sentí la piel despierta y dije que debía irme antes de que se hiciera tarde. Me acompañó a la puerta con una sonrisa que no era victoria, sino calma. Creí que esa sencillez sería nuestro camino. Pero el primer aviso serio llegó pronto. Un rumor inexplicable sobre favoritismos en la entrada. Mi nombre mezclado en voces que deforman. Me escribió para avisarme antes de que me enterara por terceros. Agradecí la honestidad, aunque me dolió la exposición. Propuso que durante un tiempo yo entrara como todos, sin gestos especiales. Estuve de acuerdo. Lo probamos el viernes siguiente, y ahí, en esa normalidad, sentí una claridad rara. Lo nuestro no debía depender de una cinta levantada, sino de una decisión mirada a la cara. Esa noche, al salir, nos quedamos a 2 pasos, sin tocarnos, protegidos por un ángulo ciego. Yo hablé primero. Le dije que quería seguir, pero que no me convierta en excepción si el costo es ser motivo de comentario. Él respondió que lo que más desea es no perder lo que están haciendo por la prisa. Nos miramos más de lo que hablamos. No hubo beso. Hubo una promesa seria, puesta en pie. Me fui a casa con el cuerpo encendido y la cabeza en orden raro. La línea seguía ahí, delante, nítida. Y por primera vez tuve la sensación de que aprender a no cruzarla nos estaba uniendo más que cualquier salto. Al día siguiente, mi móvil vibró con un mensaje breve. Martes, mi único día libre. ¿Comemos y caminamos sin destino? Respondí que sí. No necesitaba flores, necesitaba constancia. Y ojalá que la próxima puerta que se cierre no sea para impedirnos, sino para resguardarnos del ruido. El martes prometía calma, pero la calma también pesa. A veces es justo antes de la grieta cuando el suelo parece más firme. Nos encontramos lejos del barrio. Raúl llegó con esa atención suya que escucha antes de hablar. Empezamos bien, demasiado bien. La comida se convirtió en planes tímidos. Una obra de teatro pequeña, un bar donde nadie nos conoce, una escapada de un día a la sierra, si los horarios lo permiten. La decisión de no recibir privilegios en la puerta alivió murmullos. También me puso delante de una verdad. Si quiero estar, debo aceptar su vida de noches y mi impaciencia de días. Durante unas semanas funcionó. Nos vimos cuando pudimos, sin exigirle heroicidades al reloj. Fue entonces cuando apareció una sombra, no por otros labios, sino por una lealtad mal entendida. Un viernes, al llegar al Velvet, vi a un chico apoyado en la esquina, hablando con Raúl como si se conocieran de siempre.
Me lanzó una sonrisa de esas que incomodan por rápidas. «Así que tú eres Mateo», dijo cuando pasé. Sonó natural y, sin embargo, me atravesó una duda. Dentro, Sandra comentó que aquel chico, Nico, llevaba semanas entrando, como Pedro, por su casa. No supe si era una maldad de barra. Al día siguiente, caminamos por el río. Le conté lo que había visto. No se ofendió. Nico es un antiguo cliente al que ayudé un par de veces cuando venía muy mal. A veces lo dejo pasar si la noche está tranquila. No hay más. Lo dijo con transparencia, pero mi estómago se hizo un nudo. No por los hechos, sino por lo que tocaban. El lugar donde yo empecé, ese privilegio que había cortado, reaparecía en otro. «No quiero ser policía de tu puerta», dije. «Solo necesito saber que lo nuestro no es un favor que caduca según cambie la fila». «Lo nuestro no está en la fila», respondió. «Está aquí». Señaló el espacio entre nosotros. Y allí, qué ironía, se abrió una distancia pequeña. No discutimos. Dejamos que el día se hiciera grande para esconder la inquietud. Soñé con cintas que se abrían y se cerraban sin criterio. Le escribí que necesitaba un respiro corto, ordenar la cabeza. No lo interpretó como ruptura. Dijo que iba a estar donde yo decidiera estar. El respiro duró 3 días. A veces el silencio sirve para que el miedo crezca, otras para que la ternura encuentre hueco. Volvimos a vernos en un café pequeño. Ya sabía que Nico era menos el problema que el símbolo. Reconocí que mi inseguridad había usado su nombre para no nombrar lo difícil, la sensación de ser observado cuando estoy con él, la sombra de la exposición, el miedo a que cualquiera pueda convertirnos en anécdota. Raúl me tomó la palabra, no la mano. Dijo que lo más valioso de cuidarme era no convertir esa protección en jaula. Pidió perdón por no haberme anticipado el saludo con Nico, y yo pedí perdón por no haberle dado el beneficio de la duda. La paz duró lo que duran las buenas intenciones cuando la noche decide lo contrario. Un grupo quiso colarse con malas formas. Raúl intervino. Las redes hicieron su trabajo cruel. En horas, un vídeo recortado circulaba con su cara y mi nombre en comentarios. Me llamó antes de que yo lo viera. Me ofreció desaparecer en su turno si así me sentía más seguro. Le dije que prefería que no me apartara. No quería que el miedo diseñara nuestras citas. Acordamos vernos fuera del club durante unos días. El domingo tomamos un tren corto y caminamos por un pueblo sin prisa. Hablamos de límites. En un puente, el viento nos obligó a acercarnos. Sentí su aliento tan cerca que todo ruido se apagó. Levantó la mano para acomodar un mechón rebelde de mi frente. El pecho se me encendió. Un paso más y habríamos cruzado una frontera. No lo dimos. Elegimos quedarnos a un suspiro. La semana siguiente me presentó a su hermana en un café luminoso. Ella me trató con una normalidad que me conmovió. Ahí entendí que Raúl no me estaba escondiendo. Estaba cuidando el ritmo. A la salida del cine, un conocido soltó una broma sobre entradas gratis y favores caros. Antes de que yo respondiera, Raúl habló desde la serenidad que conoce el peligro. «No voy a darte una explicación que no has pedido con respeto», dijo. «Y si te preocupa mi trabajo, ven un día a ver cómo se hace bien». El otro se fue. Caminamos en silencio. Fue un silencio lleno. Esa noche miré el techo y entendí la elección. Seguir y aceptar la intemperie. O volver a un lugar tibio sin vértigo. Escribí: «Quiero seguir, no me protejas de mí mismo». La respuesta llegó: «Yo también, mañana, a la misma hora, sin excusas». Salimos del café sin tocar nada, salvo la decisión. Al cruzar la calle, sentí una paz rara. No era euforia, era firmeza. A veces el amor no avanza con gestos grandes, sino con acuerdos que caben en un bolsillo y te acompañan sin hacer ruido. Aquella tarde supe que podía confiar en ese ritmo y que, si venía otra oleada, nos pillaría preparados. Cuando todo parece asentarse, llega el golpe menos ruidoso, el de las miradas ajenas que entran sin permiso en lo que creías a salvo. Las semanas siguientes fueron de constancia. Yo agradecí esa cadencia. Raúl también. En el club, él hacía su trabajo con precisión. Yo volví alguna vez con mis amigos, pagué mi entrada, saludé sin privilegios. O eso creímos. Una noche, un grupo decidió que mi presencia era un atajo para saltarse la fila. Usaron mi nombre para pedir trato. Dije que no.
El portero que estaba con Raúl tampoco cedió. La escena se torció y terminó con reproches largos en redes. Raúl me pidió vernos al día siguiente, temprano. Me llevó a una biblioteca de barrio. Aquí nadie grita, dijo. Allí hablamos como dos adultos. Propuso algo concreto, un protocolo para que, cuando yo vaya, otro compañero me reciba, sin cruce directo. No por esconder, sino por desarmar al comentario. Acepté. Fue un ajuste necesario. En mi estudio me ofrecieron un proyecto con la empresa de seguridad de un conocido suyo. Una oportunidad buena. También un campo minado. Le pedí su opinión. Dijo que adelante, que no mezcle prudencia con renuncias inútiles. Si un día trabajamos juntos, será por decisión, no por atajo. Fue una de esas frases que te ordenan por dentro. El miedo a la exposición no se fue. Apareció al cruzar plazas, al escuchar risas que no tenían que ver conmigo, al notar sus dedos detenerse a medio camino en un gesto que aún no nos permitíamos. Una noche, después de cenar, caminamos sin destino. Le confesé que a veces siento la sombra de quedarme a medio camino toda la vida. Él dijo que comprende el vértigo, que también lo siente, y que su mayor temor no es un vídeo ni un rumor, sino herirme por exceso de cautela. Le pedí una cosa. Si alguna vez necesita alejarse, que lo diga sin envoltorios. Prometió hacerlo. El universo decidió probarlo. Hubo un incidente serio con un cliente violento. No hubo heridos, pero la tensión dejó marcas. Raúl salió del turno con la mente en guardia. Me escribió que necesitaba silencio. Se lo di. 2 días. Al tercero, me pidió vernos en un parque a primera hora. No quiero que cargues con mi noche, dijo. A veces no sé bajar la guardia. Si me alejo, no es por ti. Le tomé la palabra. Le dije que yo también necesitaría cerrar la puerta a ratos. Fue un acuerdo pequeño y grande. A mitad de esa tregua activa, mi madre me llamó para preguntarme, con una ternura nerviosa, si estaba saliendo con alguien del trabajo nocturno. No negué. Tampoco di detalles. Colgué con el corazón apretado. Llamé a Raúl. Sugirió acompañarme en lo que decidiera hacer. Me oyó preparar mis palabras y me ofreció su hombro sin interrumpir. La conversación con mi madre fue menos dramática de lo que temía. Dijo que le preocupa la noche, y no el hecho de que yo ame a un hombre. Pidió conocerlo cuando estuviéramos listos. Al contárselo a Raúl, su respuesta fue un «Gracias por dejarme entrar donde más te importa». Ese «entrar» tuvo ecos. Una madrugada, un desconocido me abordó a la salida, insinuando que sabía cosas. Buscaba provocar. Me aparté. Raúl apareció desde la sombra, serio y sereno. Me colocó detrás de él sin tocarme. Habló con el hombre y, cuando la situación se disolvió, me pidió que nos fuéramos por otra calle. Caminamos largo. En un portal iluminado, nos detuvimos. Nos miramos a 1 centímetro de la imprudencia. Elegimos, de nuevo, quedarnos en el borde. Esa noche me pregunté cuánto más podía sostenerse una cuerda tan tensa, sin romperse ni aflojarse. Ya no me asustaba exponer. Me asustaba perder lo que estábamos levantando por miedo a nombrarlo. Escribí. Quiero que nos demos un lugar que nadie pueda usar en nuestra contra. Tardó en responder. Hagámoslo a la luz. No todos, pero sí los que importan. Y lo que no podamos controlar, que no nos gobierne. Quedamos para el domingo, en casa de su hermana. Un círculo pequeño. Al aceptar, sentí el corazón expandirse y encogerse a la vez. El conflicto ya no estaba fuera. Estaba dentro, en la pregunta que evitaba. ¿Ser capaz de sostener lo que elijo si el mundo mira? La respuesta empezó a dibujarse, tímida, en el borde de mi lengua. El día de poner nombre a lo nuestro llegó sin fanfarrias. Un salón pequeño, 3 tazas de café y la sensación de que cada palabra iba a quedarse a vivir con nosotros. En casa de su hermana, el aire era limpio de expectativas. Ella nos recibió con la naturalidad de quien ya sabe, pero espera que lo digamos. Conté lo esencial, que desde aquella noche de la puerta, Raúl y yo estábamos aprendiendo a querernos sin atajos. No hablé de rumores ni de filas. Hablé de paciencia. Protegedlo, pero no os escondáis de vosotros mismos, dijo. Fue un alivio escucharlo. Desde ese día, mis amigos dejaron las bromas. Preguntaban por planes, por cómo estaba. Raúl fue soltando su reserva en los espacios que elegíamos. Yo empecé a dormir mejor. La noche, sin embargo, guardaba otra emboscada. Una inspección, un altercado convertido en montaje
y un vídeo sacado de contexto donde yo aparecía junto a él. No había nada comprometedor, pero las palabras agrandan lo pequeño. Esa madrugada me temblaron las manos. Llamé a Raúl. Llegó con la serenidad herida de quien sabe lidiar, pero nunca se acostumbra. Nos sentamos sin encender luces. «Si esto te hace daño, paramos», dijo. Respiré hondo. «No quiero parar. Quiero que decidamos cómo seguir». Pedimos ayuda, alguien que supiera de crisis y exposición, no para una estrategia de imagen, sino para cuidar lo íntimo. Pasos simples, elegir dónde estar, a quién contar, cómo responder sin dar excusas. Funcionaron porque lo de fuera dejó de dictar lo de dentro. Luego, un gesto enorme y pequeño. A la salida del trabajo, Raúl me esperó en la plaza, no en la esquina oscura. No hubo abrazo, hubo un saludo claro. Caminamos con el frío en las manos. Sentí que mi nombre en su boca era un hogar. Esa noche lo invité a cenar con mi madre. Ella preguntó por turnos, por sueño, por comida. Él respondió sin adornos. Se fue antes de que el cansancio lo venciera. Mi madre, al cerrar la puerta, me tocó el hombro. Te miro y veo calma. Lloré un poco en la cocina. Nico reapareció con una noticia. Le habían ofrecido trabajar en la puerta algunos fines de semana, gracias a su pasado. Raúl, delante de él, explicó que en su equipo nadie entra por una deuda, que los puestos se ganan. Nico entendió. Yo me quedé en paz, quizá por primera vez. El último tramo llegó en una madrugada de lluvia oblicua. Un desconocido me siguió 2 calles. No habló. Aceleré. Giré por una esquina y choqué con Raúl. Salía del turno antes. Percibió la tensión y, sin tocarme, se puso a mi lado. El desconocido dudó y se fue. Caminamos juntos en silencio. Bajo un soportal, nos miramos. No habíamos cruzado esa línea en todo este tiempo. El aire parecía pedirnos una decisión. Me acerqué un paso. Él también. Las respiraciones se encontraron y se quedaron allí, como 2 manos abiertas. La cercanía dijo lo que ya no podía decirse mejor. Nos quedamos a un aliento, lo justo para que el mundo se apagara alrededor. Entendí que la espera había sido el lenguaje de lo nuestro. Al día siguiente, un mensaje. Quiero una vida contigo donde los viernes no decidan por nosotros. Respondí que yo también. Vimos un piso pequeño, no para mudarnos ya, sino para soñar con un lugar donde cerrar la puerta signifique descanso, no secreto. Ahora escribo con el rumor del barrio subiendo por la ventana. Lo que termina no es la historia, sino la idea de que alguien tiene que darnos permiso. Hemos aprendido a sostener una cuerda sin cortarnos las manos. Si un día se tensa, sabremos aflojarla. Si falta piel, sabremos acercarnos sin romper. Y si alguien vuelve a empujar la puerta desde fuera, nos encontrará de pie, calmados, protegiendo lo que al fin tiene nombre. Nos despedimos en la esquina donde el semáforo tarda, ese lugar donde siempre dudé. Esta vez no dudé. Tomé aire y dije su nombre con la voz entera. Él respondió con una risa corta, como si por fin encontrara la llave exacta. No prometimos eternidades, prometimos volver al día siguiente, a la misma hora, sin obligarnos a ser héroes. Con eso bastaba, porque el resto, lo entendimos al mismo tiempo, dependería de seguir eligiéndonos cuando nadie mira. A veces pienso en la primera vez que me dejó pasar, en aquella mano justa sobre mi hombro. No era una entrada, era una promesa de camino. Y ese camino, por fin, lo estamos haciendo juntos.